Nuestro tema, nos preguntamos hoy en día acerca del Evangelio. Hoy se habla de muchas clases de Evangelio. Recuerdo una vez que me encontré un hermano y me decía, mi pastor predica el Evangelio que sana y yo predico el Evangelio que salva. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que hay un solo Evangelio. Además, hoy se habla del Evangelio de poder, el Evangelio de sanidad, el Evangelio ecuménico, el Evangelio que da fama. La Biblia no dice eso, la Biblia habla de un solo Evangelio. Ahora, sí dice que hay evangelios diferentes. Al entender el Evangelio verdadero, vamos a entender también cuáles son los evangelios diferentes. Todo evangelio que no sea el Evangelio de Dios, pues es evangelio diferente, es falso evangelio, es falso mensaje y es una falsedad. Porque el hombre creerá en un evangelio que no le va a dar lo que Dios puede darle. El evangelio de Dios es único. Como estos dos versículos nos dicen. Dios dice en su palabra que hay un solo evangelio, donde Él en persona, mire la diferencia. El término evangelio se refiere a que Dios mismo está hablando, emitiendo su mensaje. Y ese Dios que tiene la capacidad de dar su mensaje, también tiene la capacidad de cumplir su mensaje, así como lo ha dado. A eso se refiere la palabra evangelio. Si Él dice, lo que Él dice es bueno, es santo, es benéfico. Y si Él dice lo que Él dice, lo cumple, como lo ha cumplido desde la eternidad hasta ahora. Por eso se llama evangelio. Nadie más puede anunciar algo y ejecutarlo como Dios. Por eso se llama entonces evangelio. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el evangelio? También te has preguntado quiénes predican hoy el verdadero evangelio. Pues la respuesta es la misma. Dios ha predicado su evangelio y Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en cada etapa de la humanidad. Pero es Dios. Si lo predica otro, ya no es el evangelio. Ya no es el evangelio. ¿Sabe qué ha pasado a través de la historia? Las personas han querido clonar, copiar y pegar lo que Dios ha dicho, su palabra. Y han querido, utilizando la palabra de Dios, crear su propio evangelio diciendo que es el evangelio de Dios, lo cual no es así. Quizás te preguntarás en este momento, pero ¿cómo así? Yo no veo a Dios predicando. Claro. La Biblia dice que Dios estaba predicando cuando Noé predicó, allá en los días del diluvio, dice Primera de Pedro capítulo 3. No era Noé, era Dios a través de Noé. Hoy también Dios predica su evangelio a través de aquellos que Él quiere utilizar. Pero como la misma Biblia dice, hoy más que nunca vamos a oír falsos evangelios porque estamos en la época de la apostasía. Antes de que la iglesia se vaya de aquí y antes de que llegue el tiempo de total apostasía, que es la época de el anticristo, de la tribulación, la Biblia ya ha dicho que se va a aumentar la predicación del falso evangelio. Muchos van a decir, venga que aquí está el Cristo. De hecho, esto es para la tribulación, Mateo capítulo 24, capítulo 25. Pero antes de la tribulación se va a aumentar, preparándose el mundo para que se cumpla esta gran realidad. Mire lo que está ocurriendo en el mundo. Hace unos años, dos grandes religiones, dos pueblos hermanos, comenzaron una guerra que le llamaron la Guerra Santa. Esa famosa yihad o Guerra Santa, hoy se ha atrevido a incursionar a América Latina, a Europa,
y han visto la guerra que hay entre un periódico burlesco francés. Esto solamente son manifestaciones de esta guerra que hace años comenzó. Esto es normal. Esto ya es preparación para lo que viene según la Escritura. Usted hoy más que nunca debe distinguir el verdadero evangelio que Dios está predicando hoy. Pregúntese quién está hablando. Por esa razón es Primera de Juan el que nos dice, tenga cuidado, ¿con qué espíritu está hablando usted? ¿A qué espíritu está oyendo? Primera de Timoteo capítulo 4. Porque si no es el Espíritu de Dios, entonces será el espíritu del anticristo quien estará predicando. Esas dos opciones nos da Dios en la Biblia. Pero es bonito el evangelio, me prometen plata, me prometen sanidad, me prometen fama, me prometen lo que yo quiera. Pues precisamente de eso se trata. Dios no le va a prometer eso. Porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano, inmanipulable por sus criaturas. Un evangelio diferente es aquel que depende de las acciones, de las obras humanas y no las de Dios. Entonces, cuando miramos nuestro versículo, vamos a encontrar que el evangelio verdadero es Dios mismo quien lo habla, es Dios mismo quien lo anuncia, es Dios mismo quien da el mensaje. Segundo, Dios mismo ejecuta las acciones del evangelio. Dios mismo es el que salva en el evangelio, no es el hombre. Alguien de manera de buena voluntad escribió en estos días en una página de una iglesia a quien amo, acerca de que el hombre tiene que, de libre albedrío, de que el hombre tiene que decidir libremente, y comenzó a hablar de este tema. Qué tristeza, porque la Biblia dice que es Dios el que salva por gracia y no por las obras del ser humano. Ahora sí es verdad que el ser humano tiene que actuar, pero dentro de la gracia, dentro de la salvación, no para la salvación. Dios mismo da la fe para creer en Él. Dios mismo justifica o declara justo al ser humano. Así que, ¿cómo es el verdadero evangelio? El mismo término evangelio indica que el evangelio es el buen mensaje de Dios. Estamos entonces frente a una palabra, griega compuesta de dos palabras. Normalmente los griegos hacían esto, utilizaban dos textos para armar uno solo, de tal manera que el concepto se multiplicase y al mismo tiempo se reafirmase en lo que se quiere decir. El término evangelio, entonces, evan, significa algo bueno, algo que su carácter es bueno, que no hay malo en él. ¿Acaso hay alguien a que se le puede aplicar esto aparte de Dios? La Biblia dice que el único ser bueno es Dios. Otro elemento interesante es que la Biblia dice que las cosas van a tener el carácter de aquello o de quien lo ejecuta. El evangelio es bueno porque Dios es bueno. Eso es lo que está enfatizando el término evangelio. Bueno, estamos hablando de la primera palabra. Ahora la segunda palabra indica que hay un mensaje que se está dando desde arriba. Dios está emitiendo un mensaje y que ese mensaje tiene el carácter de Él. Y al mismo tiempo ese mensaje es benéfico para nosotros, a quienes Dios nos da ese mensaje. Ese es el concepto que está contenido dentro de la palabra evangelio, que realmente es una transliteración. Estoy leyéndola en griego, evangelio. Así es, o evangelium. Es lo mismo. ¿Qué nos indica esto? Primero, que el Dios que da el mensaje es bueno. Segundo, que Dios lo que anuncia es bueno. Y tercero, que el Dios que habla su palabra, porque el mensaje tiene que ver con la palabra. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la palabra. En estos días estábamos en una reunión y alguien se paró y dijo, voy a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. Y leyó un versículo y demoró como 40 minutos hablando.
de todo menos de lo que había leído. Lo que leyó enseguida quedó a un lado. Es más, utilizó un versículo que ni él mismo entendió. ¿Cuál palabra de Dios? Esa es la palabra de un ser humano. La palabra de Dios está aquí. El evangelio está aquí. Fuera de ahí no hay evangelio. Así que el evangelio es el buen mensaje de Dios porque Él mismo es quien habla. Dios mismo es quien habla. Vamos a leer juntos este versículo. ¿Listo? Hebreos 1, 1 y 2. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de todo y por quien asimismo es claro este texto. Dice que es Dios el que habló. Pero pregúntese, ¿cómo así que Dios habló? ¿Acaso no mandó Dios a los profetas? Pero sí, ¿quién estaba hablando? ¿Y qué palabra llevaban los profetas? ¿Y qué es lo que significa profeta? Sino alguien a quien Dios anticipadamente se le revela, le dice, le muestra, para que vaya a decir exactamente lo que Él le dijo. Eso es lo que significa profeta. Por esa razón Dios siempre habló y ahora Dios sigue hablando. Y dice que sigue hablando por el Hijo. Por esa razón, cuando usted abre el Nuevo Testamento a partir de Mateo, ahí va a encontrar evangelio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Ha leído la Biblia, verdad? Ahí dice evangelio de Jesucristo. Y el último libro de la Biblia va a encontrar usted revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Porque de eso se trata el evangelio. El evangelio se trata de Jesucristo. Porque Jesucristo es la persona encargada de hablarnos la palabra de Dios. Eso es el evangelio entonces. Es bueno porque Dios es bueno. Porque Dios, el que habla, es bueno. Muy bien. El evangelio es el buen mensaje de Dios porque es acerca de Jesucristo. Ahora se preguntará usted, ¿por qué tiene que ver todo con Cristo? Bueno, porque la Biblia dice que Él es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El término verbo, eso es lo que significa. El logos o la palabra de Dios. No solamente Jesucristo vino a ejecutar su obra de salvación, de redención por nosotros, sino que Él vino a personificar la persona divina, válgame la redundancia, la divinidad, y para hablar las palabras de Dios como lo dijo. Yo no vengo por mi propia cuenta, yo vengo a hablar lo que se me dijo que hablase. Por eso Él es el evangelio. Porque Él es la palabra de Dios, Él es el mensaje de Dios. Así que Jesús mismo vino a hablar lo que Dios tenía para nosotros, el mensaje de Dios para nosotros. Pero Él también vino a hacer, a ejecutar lo que el evangelio nos promete. Nos promete salvación y Él vino a hacer la obra de salvación. Nos promete vida eterna y Él vino a ejecutar las cosas necesarias para que pudiésemos tener vida eterna en Él. Por esa razón entonces, Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo, el primer versículo. Lo que Marcos dice es, mire, ese es el Evangelio de Jesucristo. Y se gasta 16 capítulos para hablarnos del Evangelio de Jesucristo. Así que el Evangelio es la persona de Cristo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo prometió que va a ocurrir en nuestras vidas. Ahí seguimos los mismos versículos. El versículo 3 que no hayamos leído, ahora ratico. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es el mismo Señor que vino a anunciarnos el Evangelio. Es el mismo Dios que habla el Evangelio. ¿Estamos entonces, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Es lo que Dios dice. Porque el término Evangelio significa las buenas noticias, de tal manera que el ser que habla esas buenas noticias tiene que ser bueno, porque si no, no sería Evangelio. Muy bien. El Evangelio es el buen mensaje de Dios porque es la palabra, o la palabra del Evangelio es buena. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuán importante es la palabra en el Evangelio? ¿Por qué? Porque en el Evangelio la palabra de Dios nos muestra lo que Dios desde la eternidad decidió. Ahora lo está comunicando. Y en tercer lugar, lo ejecuta. Y lo ejecuta según su palabra. Si usted sigue leyendo la Biblia, va a encontrar, 1 Corintios capítulo 15, dice que Jesús murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Porque precisamente de eso se trata el Evangelio. Aquí está la carta de navegación. Dios nos muestra, así actúo yo, así voy a actuar yo. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio, en la palabra, el pasado, el presente y el futuro con exactitud. Ese es el Evangelio, la palabra. Por eso el versículo dice, la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Hombre, la Biblia. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice que esta palabra tiene la capacidad de llevarlo hasta la salvación. No nos equivocamos cuando decimos que la palabra es la que salva. Ya explicativamente tendríamos que decir que Dios salva a través de la palabra. Porque realmente la palabra no es otra cosa que Dios hablando. Lo mismo que el Evangelio. El Evangelio es Dios hablando y Dios ejecutando lo que Él dice en su palabra. El Evangelio entonces es el buen mensaje de Dios por su contenido bueno. Es bueno. Trae salvación espiritual, trae salvación psíquica, trae salvación física, trae salvación circunstancial, trae salvación integral. Ese es el Evangelio. Okay. El Evangelio es divino porque el Evangelio es poder de Dios. Hermanos míos, como decía, este micrófono tiene que captar las voces de ustedes leyendo este texto una vez más. Es nuestro texto. La palabra de Dios dice así, porque si yo le pregunto a usted, ¿qué es, según la Biblia, el Evangelio? Ahí está descrito. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Así. Si quiere completar el texto para salvación a todo aquel que cree, está bien. ¿Les pregunto? Bueno, ustedes van por la calle y yo les pregunto, el micrófono está ahí oyéndolo. ¿Qué es el Evangelio? Así es. Ese solamente era el ensayo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Eso es. No se complique, el texto lo dice. El Evangelio es. Eso es. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos cuando dice que el Evangelio es poder de Dios? El término poder, bueno, hay varias palabras en el Nuevo Testamento para hablar de poder. Pero esta palabra que está aquí indica que es la esencia normal de Dios. Y cada vez que Dios hace algo, lo va a hacer como Dios, no como un ser humano. Cuando un niño hace algo,
Lo va a hacer como un niño. Habla como niño. Usted le dice, vaya barra, una niña de 5 años, vaya barra la casa, vaya trapee la casa. Usted no va a esperar que tenga toda la perfección, ¿cierto? Vaya limpie el ventilador de techo. ¿Qué tal? No es una actividad para una niña de 5 años. Pero el caso de Dios, Dios siempre va a actuar como Dios. Eso significa entonces que el término poder es la capacidad y habilidad de Dios para actuar de acuerdo a su esencia divina, a su manera sobrenatural, a su omnipotencia. ¿Recuerdan cuando Dios se puso al frente del pueblo de Israel y comenzó a hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los oídos de las personas no podían soportar la voz de Dios. El monte se estremecía, humeaba, porque era Dios quien estaba hablando. De tal manera que el pueblo le dijo a Dios o a Moisés, por favor, Moisés, dile a Dios que nosotros nos comprometemos a hacer todo lo que Él nos diga, pero que lo haga a través de ti. Y por esa razón entonces Dios levantó profetas. Ahí está el contexto de profetas. Dios hablaba a través de, hasta que este precioso libro fue culminado. Una vez entonces se cumplió el propósito de la profecía. Y la profecía ahora está condensada aquí. Es todo lo que Dios quiere que sepamos. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Fuera de la Biblia no vamos a tener nada verdadero. No vamos a tener el Evangelio de Dios entonces. Es la ejecución de su actividad personal divina. Para el ser humano, cuando Dios hace algo, entonces lo vamos a ver sobrenatural, milagroso. Cuando Dios le da vida a un muerto, cuando Dios le da vista a un ciego, era normal para Dios porque es Dios. Pero para un ser humano entonces es algo sobrenatural. Así que cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, es la obra sobrenatural de Dios. ¿Acaso no es sobrenatural que tú y yo, siendo pecadores, estemos aquí? ¿Acaso no es sobrenatural que Dios, cuando uno de nosotros se muere, tenemos tristeza, pero hay una esperanza que nos abruma, que nos sobrecoge y nos permite tener dolor y al mismo tiempo esperanza? Y así pudiera hablarte de las manifestaciones del poder de Dios, pero en nuestra presentación tenemos algunas de ellas. La primera es que el poder de Dios, bueno, vamos a esperar un poquito. El Evangelio es poderoso porque es Dios mismo actuando y hablando. El Evangelio se basa en las acciones de Dios. Hoy en día se predica un Evangelio donde el ser humano puede comprar los beneficios. Alguien decía, oía a alguien que decía que en X iglesias estaban pidiendo que pactaran para que sus hijos fueran salvos. Dos conceptos completamente equivocados porque la Biblia lo deja de plano, plasmado. La salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces los que tienen plata pueden comprar mejores lugares en el cielo, según ese concepto. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia, es gratuita y es potestativa de Dios. No depende de quien quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es. A diferencia entonces de este evangelio comercial, mercantilista, avárico, como dice Pedro y como dice Judas, el verdadero evangelio no depende de las acciones humanas. Porque la Biblia dice que el hombre no se puede salvar a sí mismo y no puede hacer nada. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida en nuestra muerte, en nuestro estado de muerte. Así que el verdadero evangelio se basa en las acciones de Dios y las acciones de Dios son poderosas. ¿Qué hace Dios para salvarnos? Manda a su Hijo a tomar forma humana. A propósito, milagroso.
milagroso que una virgen, como dice Isaías 7, Isaías 9, esté embarazada. ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Pues ¿acaso no es Dios el que está cumpliendo su palabra de evangelio? ¿Cómo así que su hijo santo, santo, ahora es tratado como un pecador? Sí, eso es el evangelio, son obras sobrenaturales. ¿Cómo así que siendo yo pecador, ahora soy santo, ahora soy justo? Es el evangelio. Recuerde, si estamos hablando de obras humanas, sí, pero son las obras de Dios. ¿Cómo es que Dios declara a un ser humano justo siendo pecador? Precisamente de eso se trata. Obras completamente inalcanzables para nuestra mente, pero es lo que Dios dice, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el evangelio. Si estamos hablando del término evangelio, entonces son las palabras y las obras de Dios. Acostumbrémonos, es el evangelio. Pero el evangelio moderno, mercantilista, entonces llena las expectativas de las personas. ¿Qué quieren las personas? ¿Qué están buscando las personas? Dinero. ¿Qué están buscando las personas? Sanidad. Y entonces venga, nosotros le damos eso, dinero, y le damos sanidad. Y bueno, todo el mundo corre para allá. Otro elemento dentro del evangelio verdadero es que el evangelio verdadero ve al hombre pecador y Dios actúa para solucionar su pecado. En el evangelio falso ya el hombre no es pecador, ni se habla de pecado. Esa es la diferencia. Ok. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar al ser humano. Dios le promete al hombre salvación. Y dice al hombre, ya yo ejecuté la obra de salvación, maté a mi hijo, lo puse en tu lugar, lo condené, puse tu condenación sobre él. De eso se trata el evangelio. De eso se trata el evangelio. Por eso dice, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es poder de Dios para vivir según el evangelio. Otra cosa maravillosa que entendemos de Dios según la Biblia es que Dios nos hace vivir y nos enseña a vivir conforme a su evangelio. El evangelio no nos dice que ya somos absolutamente santos, perfectos, ya sin ninguna clase de tacha, sino que Dios está tratando con nuestras vidas, enseñándonos a vivir conforme al evangelio. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces el evangelio nos enseña a vivir conforme al evangelio, conforme a la verdad de Dios. Y para eso Dios tiene poder para hacerlo. El evangelio es poder de Dios para juzgar al hombre. No sé si usted ha oído hoy en día toda la cantidad de cosas que se dicen. Hace unos años en la religión tradicional cambiaron, ya no existe entonces infierno. Pero lamentablemente, y mala noticia para los que piensen así, es uno de los temas de la Biblia. El Señor Jesús enseñó. Es una de las doctrinas de la Biblia. El futuro. Y dice este versículo de Romanos 2:16 que Dios va a juzgar a todos los hombres, a todos los hombres. A propósito, los creyentes también vamos a ser juzgados, pero el juicio de los creyentes no es para condenación, sino para recompensas, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero este juicio es para condenación, como dice la palabra de Dios en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces no hay nada secreto en la vida de nosotros. Dios todo lo va a sacar a la luz y vamos a ser juzgados por ello, tanto los creyentes como los no creyentes. Esto nos enseña el evangelio. El evangelio tiene poder para juzgarnos, como dice la palabra de Dios, el poder de Dios para hacerlo.
El Evangelio es la salvación divina. En el Evangelio Dios promete salvación. Vamos a ver qué dice entonces este versículo de 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Dios en el Evangelio promete, primero, nos quita la muerte, porque la muerte es un estado. La muerte física es momentánea. Es solo una manifestación de la muerte eterna. La muerte verdadera es aquella donde el ser humano va a estar separado de Dios por la eternidad. Apocalipsis le llama la segunda muerte. Porque de la primera muerte nos podemos resucitar para vida. Por esa razón, cuando la Biblia habla de la muerte del creyente, dice que el creyente está dormido, no está muerto. Y 2 de Corintios 5 dice que el creyente está muerto para nosotros que estamos aquí, pero está vivo para Dios. Él está allá frente a Dios en presencia del Señor. El que ya se fue, el que es creyente. Por esa razón Dios habla de que el creyente sigue ahora en vida eterna. La vida eterna indica que el creyente cuando sale de este cuerpo va a estar con el Señor y va a seguir por la eternidad con el Señor. Y la muerte eterna es que el no creyente va a estar separado de Dios aquí y por la eternidad. Pero Dios no solamente le ha dado entonces al creyente vida, también le ha dado inmortalidad, de tal manera que el creyente no muere. ¿Eso qué significa? Que el creyente no va a estar separado de Dios, porque la palabra muerte es separación de Dios. ¿Correcto? No importa que tengamos que ir a descansar un ratico. De hecho, si vamos a descansar es mejor. No hay que temerle a la muerte, porque la muerte para nosotros es ganancia. Y la Biblia dice que la muerte para nosotros no es muerte, es dormir, para descansar. Muy bien. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces la salvación tiene que ver con que Dios nos saca del control del diablo, nos saca del control del mundo, nos saca del control de la carne y nos trae a Él para ser dirigido por Él mismo, por el Espíritu Santo. Eso es salvación para Dios. Nos ha salvado de la condenación, pero también del control. Aquí, mientras estemos en esta vida, todavía estaremos en esa lucha. La carne estará allí latente, queriendo que la satisfagamos, pero también el Espíritu está ahí presente, imponiendo su poder. Hasta que un día seamos sacados de aquí y esa lucha ya no tenga más espacio en nuestra vida. Muy bien. Salvación por escogencia divina. Es Dios el que escoge a los que van a ser salvos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces esa doctrina de que el ser humano es el que escoge si se salva o no, no tiene piso bíblico, no tiene base bíblica. Es verdad que Dios nos da a escoger cosas aquí, pero no la salvación. No la salvación. Hay cosas que me toca escoger, pero la salvación es tan grande que mi capacidad decisoria no puede entrar allí. Ya ahí depende de Dios. Pero hay cosas, a mí me toca escoger cuando va a la tienda, usted tiene que escoger qué tipo de ropa va a comprar, qué pantalón va a comprar, cómo se va a vestir, a quién quiere, quién no, obedece a Dios, no obedece. Usted decide y de acuerdo a lo que decide, recibe. Pero en cuanto a la salvación, la Biblia no enseña que el ser humano decida salvarse o no. Aún lo encontramos aquí, es por gracia. Vamos a leer estos dos textos juntos. Dice así, Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, es por acción soberana y de gracia divina. Okay. Pero la salvación implica la fe. Por eso el versículo 8 dice que es por la fe. Pero pensemos un momentico, ¿qué es la fe? Porque en la fe necesitamos entender cómo funciona. Y eso el cuarto punto nos va a indicar. El evangelio es por la fe, y dice el texto, para fe. Versículo 17 dice, porque en el evangelio de Dios, en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe. Muy bien. La fe es la capacidad divina o la capacitación divina para que el hombre pueda entenderlo, para que el hombre pueda creerle. Antes de seguir, el entendimiento que Dios da por medio de la fe es una convicción. De tal manera que cuando Dios habla al hombre, le comunica su palabra, le explica su palabra, éste entiende y queda convencido. Desde esa convicción, entonces, el hombre puede creer. Así que esa expresión sin base, hueca, que dice, créalo por fe, es que la misma creencia de la fe implica que Dios le comenta al hombre y le explica al hombre para que el hombre crea. Y si Dios nos explica en su palabra las cosas para que creamos, cualquiera que venga a usted a hablarle de la palabra de Dios tiene que explicársela según la palabra para que usted entienda y pueda creer y pueda confiar y pueda obedecer al evangelio. Además de eso, entonces, Efesios 2:8 dice que la fe es don de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que la fe es fruto del Espíritu. O sea, la produce el Espíritu, no la produce el ser humano. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Eso qué significa? Que Él origina la fe en el ser humano, que Él la dirige y que Él ejecuta las acciones de la fe en usted. Por eso Romanos dice que la fe que nosotros tenemos es la fe de Jesús, el Hijo de Dios, no es suya. De tal manera que para hablar de manera directa es que para que usted pueda creer en Dios, Dios le da una fe sobrenatural. Por ejemplo, ¿usted estaba consciente el día que nació de su mamá que esa era su mamá? Más tarde es que aprende que ese que está al frente era su papá, ¿cierto? Y usted le cree, y usted le cree. Bueno, las cosas que le digan no importa, pero lo importante es que esa es una fe natural para creer en algo natural, pero para creer en un Dios infinito, majestuoso, omnipotente, se necesita una fe de la misma clase. Por esa razón Dios nos da una fe sobrenatural para creer en un Dios sobrenatural, en un evangelio sobrenatural. ¿Sí estamos? Muy bien, la fe entonces es divina. Fe para entender el evangelio. Los versículos que estamos leyendo, vamos a leerlos. Ustedes juntos, ya practicamos, ahora el micrófono es de ustedes. La palabra de Dios dice así, porque porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque está escrito, mas el justo, para entender el evangelio y para obedecer el evangelio se necesita de la fe de Dios. Ok, sigue. Para creer en el evangelio se necesita de la fe. Y también ¿qué sigue? Para obedecer al evangelio. Ahí tenemos a segunda de Tesalonicenses 1:8 y primera de Pedro 4:17. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, los que obedecen el Evangelio de Dios es porque Dios mismo los capacita. Algunas personas cuando piensan, cuando leen lo que dice la Biblia, que la salvación es por fe, entonces, tiene que tener fe. Pero si Dios no le da esa fe para que usted crea, entonces usted no podrá ser salvo por el Evangelio. Muy bien. 5 y último, el Evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. Como digo, el Evangelio nos muestra cosas impresionantes que no somos capaces de entender. ¿Cómo es que Dios convierte a un ser humano pecador y mientras esté en esta vida y en este cuerpo va a continuar pecando? Y dice ahora que es justo, que es santo. No lo entendemos. Pero vamos a ver si en estos versículos podemos entender un poco de ello. Porque la palabra lo dice. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquella persona a quien Dios le da la fe, entonces Dios dice, ahora yo tomo esa fe que le pongo yo en el corazón como justicia. ¿Recuerdan? Creyó Abraham y fue contada su fe como justicia. Así pasó y así está pasando y así pasará. Porque si alguien puede creerle a Dios es porque Dios ha puesto esa fe, como ya lo hemos visto. Y Él entonces a esa persona que cree, ahora lo declara justo. Por esa razón, la justificación es una decisión judicial de Dios, pero es gratuita. Es gratuita. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice aquí que hay que hacer algo para ser justificado. Nadie puede ser salvo si no es justificado. Nadie puede ser salvo si no es justificado. ¿Y cómo lo justifica Dios? Bueno, ahora vamos a ver un poquito adelante. Pero Dios entonces, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que Dios toma en cuenta el sacrificio de Cristo por mi pecado para ahora decir que ya yo no tengo pecado, que ya yo no tengo condenación, porque ya Cristo fue condenado por mi pecado. Así es como Dios nos justifica. Por esa razón dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es la ofrenda, matar un animalito, quemarlo allí vivo para satisfacer la justicia de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra cosa que Dios hace en la justificación es que Dios pasa por alto, perdona los pecados. No solamente pone a Cristo para llevar nuestros pecados, sino que toma la decisión judicial y paternal de decir, bueno, ya este no es pecador, ahora es justo, es justo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. La justificación no es Dios apoyando nuestro pecado, consintiendo nuestro pecado, porque de hecho el pecado es ahora, porque en el cielo no entrará ningún pecado. La justificación es soberana de Dios. La justificación es por medio de la sangre de Cristo. Alguien tuvo que pagar, alguien pagó, y ese alguien es Cristo. Ese alguien es Cristo. Muy bien. La justificación pone mi pecado sobre Cristo y pone en nosotros, en mí, en ti, la justicia de Cristo. Eso es. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Seguimos con el pecado aquí, todavía en nuestra carne, dice Romanos capítulo 7. Pero ya el acto de justificación se completó. Ya Cristo con su resurrección lo ejecutó. Con su muerte y su resurrección lo ejecutó. Dios lo hizo pecado, no porque Él era pecado, sino que puso nuestros pecados sobre Él y puso la justicia de Cristo entonces sobre nosotros. La justificación es condicionada, es solo para aquellos a quienes Dios también le ha dado la fe.
Por esa razón dice que la justificación es para los que creen. Vamos a leer este versículo todo junto, bien fuerte. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquellas personas a quien Dios le da la fe para que crean, van a creer. Y al creer, entonces Dios los justifica. Les implanta la justicia de Cristo. Los hechos de Dios y los hechos de la fe van de la mano porque es Dios mismo actuando. Muy bien. Concluimos aquí en el verdadero evangelio. Dios es el que actúa como Dios soberano. Volvemos otra vez a sintetizar la palabra evangelio. Evangelio indica que la palabra evangelio, que el individuo que actúa, que habla y que ejecuta las acciones del evangelio, tiene que ser bueno. Y la Biblia dice que hay un solo ser bueno en el universo, y ese es Dios. El Señor Jesús lo dijo cuando se acercó un rico y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Romanos capítulo 3 dice que ningún hombre es bueno. Todos se desviaron. Esta verdad resalta en el evangelio. El único bueno es Dios. El único que puede dar un mensaje bueno es Dios. El único que puede cumplir lo que dice en su mensaje es Dios. El único que puede darle salvación al hombre es Dios. El único que puede justificar al hombre es Dios. El único que puede darle la fe al hombre para que crea es Dios. Por eso se llama evangelio de Dios. Entonces en el evangelio bíblico verdadero, Dios es quien anuncia al hombre su obra de redención por gracia, porque el hombre no tiene capacidad de salvarse. Muy bien. Recordemos entonces, el buen mensaje del evangelio es bueno porque es Dios mismo quien lo da. En ese mensaje Dios implica su poder. Si Dios dice que Él puede salvarnos y Él puede ejecutar las obras de salvación, lo hace como lo hizo, trayendo a su Hijo, haciéndolo carne, para que sobre Él fuese puesta nuestra condenación. El evangelio es para salvación. El evangelio es por la fe divina. El evangelio es la manifestación de la justicia divina. Que la gracia del Señor nos siga guardando. Espero que... ¿Cómo me responderían entonces ustedes si yo les pregunto qué es el evangelio según Romanos 1:16? ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Así es. Padre, gracias porque tu palabra ha hablado. Tú has hablado, Señor. Gracias porque has traído a nuestro corazón tranquilidad. Has traído también a nuestro corazón la esperanza que produce tu palabra, tu verdad. Eres tú mismo quien hablas en el evangelio. Eres tú mismo quien anuncias. Eres tú mismo quien ejecuta las acciones salvíficas. Eres tú mismo quien haces que el hombre te crea. Gracias, Señor, porque eres omnipotente, porque eres Dios soberano. Gracias por tu iglesia, Señor, por quienes hoy has traído para oír tu palabra. En Cristo Jesús.